Soy Máximo Modonesi, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vine a ofrecer una conferencia centrada en la cuestión de la democracia. Y respecto a esa temática tan vasta, lo que propuse es no olvidar que la cuestión democrática no se dirime exclusivamente en el terreno institucional de la circulación de élites, del recambio electoral, del recambio de presidentes, sino que también en ella intervienen en forma, me parece, decisiva, a veces no se ve de esa manera, pero me parece decisiva, la conflictualidad social, la lucha y también la configuración de clases, que si bien no operan de forma automática en términos alrededor de proyectos políticos, también se configuran en escenarios de conflicto. Tan es así, digamos, para poner un ejemplo, el escenario ecuatoriano de esos días es un escenario que demuestra claramente que ciertas dinámicas de recambios de élite no excluyen la posibilidad de una irrupción desde abajo y de una serie de demandas que se plantean y sorprenden los observadores políticos. Porque de eso se trató la historia latinoamericana. La historia latinoamericana es la historia también de grandes oleadas desde abajo y de planteamientos de demanda, de reivindicaciones, la configuración de movimientos populares, de actores, que no siempre se traducen después en una llegada al gobierno, en la conformación de un liderazgo, pero que al mismo tiempo modifican el equilibrio democrático. E incluso se instalan, sostenía ayer, prácticas de democratización desde abajo. Hubo oleadas de luchas antineoliberales en los años 90 en la mayoría de los países latinoamericanos que permitieron que muchas organizaciones sociales que venían debilitadas del neoliberalismo pudieran reactivarse, pudieran ampliarse, pudieran instalar prácticas de politización, pudieran, digamos, empezar una dinámica de democracia, no digo directa, pero como autogobierno, como autonomía, como autoorganización. Ese también es un horizonte de la democracia. Y por otro lado, también es un horizonte de la democracia el hecho de que existan dinámicas desde abajo y no solo desde arriba. Así que la historia latinoamericana reciente también nos marca una secuencia, la secuencia entre una oleada de movilización, un cambio de correlación de fuerzas, la llegada de una serie de gobiernos progresistas, cosa que ocurrió en la gran mayoría de los países latinoamericanos, pero no en todos. Pero gobiernos que, por otro lado, y aquí viene un segundo planteamiento que hice el día de ayer en la conferencia, gobiernos que instalaron una lógica de desmovilización y deshabilitaron aquel fermento desde abajo y aquellas dinámicas autonómicas de autogobierno. Al contrario, las contrastaron. Y eso creo que desactivó un círculo virtuoso que podía haber llevado más adelante la democratización y que pudiera haber permitido rebasar incluso los límites del propio proyecto progresista, que se quedó, digamos, estancado no solo en términos de reformas económicas, pero sobre todo en términos de reformas democráticas. No hubo transformaciones sustanciales de la forma de Estado, de la forma electoral, de las dinámicas de la democracia representativa, y eso fue, digamos, una ocasión perdida, podríamos decir un poco haciendo un juego con la fórmula latinoamericana, una década perdida en términos de una oportunidad de democratización sustancial. Eso me pareció no solo un límite de los gobiernos progresistas, algo que en clave gramsciana denomino revolución pasiva, o sea, transformaciones, pero basadas en la pasivización, en la subalternización y en el control social, incluso un control que a veces fue clientelar. Y ese límite no solo es un límite que se le puede, digamos, recriminar a esos gobiernos que tenían un signo, que planteaban tener un signo de discontinuidad respecto a sus antecesores más conservadores, más de derecha, sino que además yo creo que jugó a su desventaja a la hora de tener que contrarrestar un retorno de las derechas, porque en ese momento estaban, digamos, encaramados y encerrados en la ciudadela institucional y sus llamados a la movilización no eran eficaces y no había, como no se había desplazado en sentido societal, en sentido cultural fuerte el sentido común. O sea, en el fondo, esos gobiernos tuvieron también un papel conservador, o sea, mantuvieron, digamos, ciertos equilibrios y ciertas reglas del juego y por lo tanto, pues la derecha legítimamente pudo volverse a presentar como una opción viable y logró rápidamente, sorpresivamente, después de casi 10, 15 años de gobiernos progresistas, volverse a instalar. Ahora, y con eso termino, la última cuestión es que esa derecha tampoco tiene fuerza política, tiene sin duda el apoyo de las clases dominantes, que vieron ahora una opción de tener sus propios representantes y no tener que mediar con los gobiernos progresistas, pero sus propios representantes y al mismo tiempo no parece tener una fuerza política grande. Lo que sí tiene, y eso también hay que achacárselo a las experiencias anteriores, es que
se asientan en un sentido común, en un tejido cultural, en unas dinámicas que siguen siendo permeadas por valores conservadores y por lógicas no alternativas. Esas opciones alternativas que los movimientos populares y sociales habían empezado a dibujar en los años 90, principios de los 2000, quedaron difuminadas, quedaron anestesiadas por el progresismo latinoamericano.